Hoy, como siempre, nos amenaza aquella antigua loba de la que hablaba Dante, alegoría de la ambición material que paso a paso devora todo lo que encuentra por delante, desde las obras de arte y las creaciones intelectuales hasta el futuro de nuestros hijos y de nuestro planeta. Ha descubierto que los libros se compran y se venden y ha intentado convertir la industria editorial en un supermercado de baratijas. Para escatimar centavos, ha intentado eliminar de nuestras sociedades bibliotecas, museos, teatros, escuelas de libre pensamiento, universidades en las que se alienta la imaginación pura, tanto las artes como las ciencias, y reemplazar los valores estéticos, éticos y morales con valores puramente mercantiles. La lección de Cristo, echando a patadas a los mercaderes del templo, es necesaria hoy quizás más que nunca. Hay que volver a echarlos a patadas. Para hacerlo sin violencia física, podemos aprovechar un don que hemos adquirido penosamente en la infancia de nuestras sociedades, cuando aprendimos a nombrar nuestro sorprendente universo, la lectura. Leer puede conducir a razonar, a cuestionar, a imaginar mundos mejores. La lectura es en ese sentido un acto subversivo y con ella podemos oponernos a la marea de codicia y estupidez que amenaza con ahogarnos. Ante la amenaza del diluvio, un libro es un arca. Tras esta hermosa reflexión sobre la literatura, les propongo, en clave de fondo La cocina de les Lletres, una especie de taller de literatura. Hablamos con dos literatos, hablamos con dos novelistas, con Jorge Ordaz y con Fulgencio Argüelles, de los entresijos de la novela, de la ficción, del futuro del libro. Hablamos con pausa y con ritmo. ¿Tiene futuro el pensamiento en la humanidad? ¿Algún día nos cansaremos de contar historias? ¿Cómo las vamos a contar? De esto y de muchas cosas más, esta noche en clave de fondo, La cocina de les Lletres, con Jorge Ordaz y Fulgencio Argüelles, dos grandes escritores.